tierra ajena es el final de un camino de éxito que Boca, el conjunto dirigido por Bianchi, supo construir de un largo tiempo a esta parte. Desprendiéndose de pocas figuras de aquel bicampeón local que lo depositó en el máximo torneo sudamericano, mantuvo la solidez de su estructura para poder decir que hoy es el mejor equipo de América. El camino al festejo fue sin dudas complicado, pero valió la pena recorrerlo. A pesar de la derrota que acompañó a la primera presentación frente a la altura del Blooming boliviano, Boca supo ponerle el pecho a la adversidad. En esa primera parte del torneo, cuando de 4 equipos 2 quedaban en el camino, comenzaron a presentarse los resultados positivos. Antonio Barijo y Guillermo Barros Esqueloto eran autores de los goles que servían para pasar a la Universidad Católica y que permitían viajar con cierta tranquilidad al Uruguay para enfrentar a Peñarol. Los carboneros no lograban hacer diferencia en el centenario y los bolivianos del Blooming, sin la altura como ayuda, venían a Buenos Aires para dar lástima en la Bombonera. El resultado categórico por excelencia de este plantel caía sin piedad sobre los visitantes. Moreno, Alfredo Moreno, anotaba sus 5 granitos de arena en un partido que jamás olvidará. Palermo podía seguir tranquilo con sus trabajos de rehabilitación. El pibe que estaba en la cancha se vestía de experto. 5 goles lograban que su nombre fuera coreado por una Bombonera que también aplaudía el tanto de Traverso. Boca se afirmaba en la zona y transportaba su racha ganadora a Santiago de Chile. La Universidad Católica jugaba y ganaba al compás del Pipo Gorosito hasta que Barijo se decidía a empatar. Después del 1-1, la mala fortuna de Tapia y la insistencia del Chipi dieron vuelta a la historia para decir que los argentinos, antes del triunfo frente a Peñarol, ya estaban en la siguiente etapa de la Copa. Los uruguayos venían a Buenos Aires y le permitían a los locales pensar a lo grande. El 3-1 daba vuelta a una historia que comenzaba en perdedor en la autoría de @Rena primero, Marchán en segunda instancia y que terminaba en un Barijo que se asentaba cada vez más. La zona se cerraba de local en la primera ubicación y con una diferencia de gol envidiable. 14 a favor y 5 en contra eran el currículum de presentación en Ecuador para empatar en 0 con el Nacional y para despedirlo en la Bombonera. Los octavos de final mostraban a un Boca contundente en ataque. Riquelme, Moreno, Gustavo Barros Esqueloto @Rena y el colombiano Bermúdez decían que los goles en el arco de enfrente eran nada menos que 5. Pero en el propio, esa noche se habían recibido 3. Demasiado, pensando que en los cuartos de final se cruzaban simplemente con el enemigo máximo que el fútbol les supo regalar. River, el equipo líder en el torneo local dirigido por el Tolo Gallego, buscaba la forma de lograr una buena diferencia para viajar después con cierta tranquilidad a la Bombonera. La fiesta parecía instalarse en el Monumental, pero el 2-1 era poco, muy poco para luego especular. River intentaba jugar con el resultado de visitante y terminaba hundido en la desesperación. La noche mágica y soñada por los hinchas se hacía realidad. Marcelo Delgado abría el camino a una locura que tocaba como segunda estación Riquelme y que terminaba en el paraíso. El 2-0 ya era seguridad y el 3-0 simplemente el éxtasis. Martín Palermo volvía a jugar y continuaba apegado a su sana costumbre, convertirle a River, esta vez para meter a Boca nada menos que en la semifinal. El triunfo esperado fortalecía y obligaba a una definición de visitante que se podía manejar con cierta tranquilidad. El América mexicano pagaba su inexperiencia en este tipo de torneos, llevándose a casa una verdadera goleada. Errores infantiles y una dependencia total de Fabián Stay depositaban en Boca grandes chances de clasificación. El resultado de los primeros 90 era un 4-1 que construyeron @Rena, Marchán y Barijo. Sí, otra vez el Chipi y en 2 oportunidades. Boca podía palpitar el último escalón de la ruta a la gloria y se llenaba de dudas y sufrimiento en ese momento tan especial. Para suerte de Bianchi y compañía, la cabeza de Walter Samuel se llenaba de sabiduría y depositaba al equipo argentino en la final. México quedaba atrás y lo más difícil estaba por comenzar. Primero, simplemente por tratarse de una final. Y segundo, porque enfrente y en la Bombonera estaba el último campeón. El Palmeiras dejaba mudo a todo un estadio cargado de ilusión cuando en la noche de Buenos Aires lograba hacer su negocio. El partido magnífico del vasco @Rena pasaba a segundo plano
al pensar que esperaba el Morumbi y el desenfreno brasilero en busca del gol ganador.